hemos pedido al doctor Luis Felipe Vidal que adelante su charla y muy gentilmente ha accedido a esta solicitud, y es por eso que en este momento vamos a ver el tema cuando las cosas no salen como esperamos, gestión del error en el servicio de emergencia, a cargo del doctor Luis Felipe Vidal, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, es tutor del posgrado de medicina de emergencias y de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. Es instructor certificado de BLS, ACLS, ATLS y ecografía básica y avanzada de emergencia. Es médico tratante y miembro del Comité de Bioética del Hospital General Docente de Calderón. Doctor Luis Felipe Vidal, bienvenido. En este momento usted puede compartir su pantalla y también habilitar el micrófono para poder dar su conferencia. Un tema adicional, está todo listo para su conferencia. Estaremos brindándole soporte y apoyo cuando usted lo necesite y cuando usted nos pida, lanzamos las ayudas para su presentación. Bienvenido, doctor Vidal. Ok, buenas noches con todos. Un gusto y un placer poder estar compartiendo con ustedes. No sé si pueden informarse si se ve la pantalla y si me ven y me escuchan correctamente. Doctor, al momento se ve la pantalla, pero podemos hacerla un poco más grande poniéndole en la presentación completa. Ok, listo. No sé si ahí estamos correctamente. Ahí estamos de manera correcta. Doctor, la presentación está perfecta, se le escucha súper bien, entonces podemos iniciar la conferencia. Ok, listo. Muy gentil de su parte. Gracias al comité organizador y a todos los presentes que espero que en esta noche puedan sacar algo de provecho en su práctica, en su diario quehacer, y que sea un fortalecimiento en su conocimiento, no solo de ciencia. Lamentablemente sí hay temas un poco áridos, como esto de la calidad en salud. No siempre es tan divertido y, de hecho, como la emergencia misma, si no te gusta, si no estás involucrado, corres el riesgo de que te pierdes la formación y obviamente pierdes el hecho de fortalecer tu conocimiento y que eso impacte en el manejo de los pacientes. En esta noche, pues, me han contactado para que converse con ustedes acerca de la gestión del error en la sala de emergencia. Entonces, vamos a proceder. Bueno, aquí está el currículum que ha sido muy generoso conmigo, pero simplemente soy un médico especialista de emergencias y desastres y que trato de poner mi contingente en el día a día, fortaleciendo así a mi hospital en donde doy mi prestación de servicios. Cada actividad que depende del proceso de atención genera un riesgo intrínseco, es decir, por el solo hecho que yo sea un paciente y que vaya a un hospital, ya genera un riesgo. El solo hecho que yo como médico dé una atención sanitaria ya genera un riesgo. Entonces el riesgo está intrínseco a la atención médica, tanto del médico cuanto del paciente. Y obviamente esto depende de la práctica y el impacto que tiene en el producto, en el procedimiento y en el sistema. En el producto porque, ¿qué es lo que yo voy a obtener o espero de la atención médica? ¿Voy a aliviar? ¿Voy a curar? ¿O voy a mejorar la condición médica o clínica del paciente? Si voy a hacer un procedimiento, ese procedimiento es el adecuado, ese procedimiento es el indicado en ese paciente para esa patología. Y obviamente si es que el sistema me permite, me ha dado las herramientas, cuanto técnicas y además los recursos. Entonces, como digo, toda atención genera un riesgo intrínseco per se. Y este riesgo puede incrementarse o disminuir dependiendo de muchos factores. Y eso es lo que trataremos de ver en esta charla. Espero no ser muy aburrido. Sé que ha sido una jornada muy intensa en el transcurso de la semana y que probablemente haya mucha gente que ya quiere descansar y más aún
siendo esta parte un tanto árida, no tan chévere como ver sangre, como el manejo y todo lo que implica una atención de emergencia. Pero vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico, que sea muy provechoso para todos ustedes. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Yo comparto ese hecho y quiero empezar con esto. El solo hecho de acudir a un hospital a recibir atención ya es un riesgo. Aquí hemos visto unas imágenes del sistema prehospitalario, como antiguamente el paciente era trasladado en camionetas prestando asistencia sanitaria, ¿eh? Y más aún si es que iba en manera particular. Entonces, eso ha generado que se provoque más lesión en el paciente de la que ya tenía. Y obviamente si es que lo vemos en la manera externa, pues puede resultar un poco gracioso, como en este caso. Pero cuando el error es evidente, es fácil corregirlo, porque puedo intervenir rápidamente en ese proceso. Sin embargo, cuando el error es oculto, es difícil, es casi imposible poder generar un cambio. Ya dentro de nuestras salas puede ocurrir al ingreso, durante la atención sanitaria o en el transcurso del transporte interno del paciente. Pueden ocurrir y son los errores bastante frecuentes. ¿Cuál es la realidad de todo esto que hemos visto? Voy a poner énfasis en que cuando el error es detectado, es visible, es fácil intervenir para poder remediarlo o buscarle alguna solución. Pero cuando yo no veo, es imposible. En la rendición de cuentas del Hospital General Docente Calderón del 2019, nos han mostrado que hemos atendido a 99,363 personas o pacientes. Entonces, vean ustedes que el volumen es importante y que aquí las prioridades se mezclan, tanto pacientes ambulatorios, leves, pacientes críticamente enfermos que necesitan asistencia inmediata, caso contrario su vida corre altísimo riesgo, y pacientes intermedios. Entonces, no siempre esto es fácil de identificarlo. Un paciente es muy dinámico y siendo de prioridad C, ambulatorio estable, puede rápidamente convertirse en un paciente crítico. Es raro que un paciente crítico se convierta en ambulatorio, aunque anecdóticamente hemos visto de todo. Quienes hacemos emergencias hemos tenido la oportunidad de ver muchos casos, múltiples situaciones. Pero claro, al haber esta mezcla de no individualizar, de no saber qué nos va a llegar por esa puerta de la emergencia, eso nos pone en mayor riesgo. Ya habíamos dicho el riesgo intrínseco que tiene el paciente, que tiene el médico, cuanto para recibir la atención, cuanto para brindarla. Por lo tanto, miren ustedes que aquí es donde se puede cometer fácilmente muchos errores. No solo ocurre en el exterior, no solo son videos del YouTube, que ahora suben de todo un poco. Esto sucedió aquí en nuestro país, en Guayaquil, cuando se inauguraba un ala importante en el hospital de Guayaquil. Estaba la prensa y miren lo que sucedió. Son errores que se presentan mientras exista una atención a diferente nivel, desde que ingresa, durante su estancia en la emergencia y cuando sale hacia los pisos o transferido. Todo es susceptible de error mientras se dé la prestación del servicio. Entonces, hay unas premisas.
Dice, el error en la asistencia sanitaria existe y seguirá existiendo. Claro, dicho está que si es que hay un paciente que va a recibir atención y hay un médico que está brindando la atención, eso ha potenciado el riesgo de que se cometa un error, que puede ser en la apreciación diagnóstica, que puede ser en el tratamiento, que puede ser en las recomendaciones. Eso puede ocurrir. Debemos analizar permanentemente la causa del error y optimizar la gestión para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero lo que más debemos propender es evitar, tomar medidas que sean posibles para que evitemos la aparición del error. Eso es difícil, porque como les digo, si nosotros vemos el error, vamos a poder corregirlo, va a ser fácil corregirlo. Pero cuando son cosas minúsculas, ya veremos más adelante qué es lo que puede ocurrir, es difícil poder intervenir. Esta es otra realidad. En la actualidad hay reportes en el 2019 que hay aproximadamente unos 70 millones de publicaciones científicas en el año. Y de esas, todas van en investigar de todo un poco, hasta la fisiopatología, hasta el tratamiento, lo nuevo. Vean ustedes que ahora mismo con la pandemia, cuántos artículos se publican diariamente, y muchos de ellos, muchas de las veces, no tienen un sustento científico probado y que pueden hacernos cometer errores también. Entonces, la publicación, la literatura, no siempre puede ser una ayuda. Si la tomamos con pinzas y analizamos bien, claro, es muy útil y en eso nos basamos. Mucho más los países que no tenemos recursos para generar nuestras propias investigaciones. Pero, ¿qué pasa con la gestión del error? No hay publicaciones de la gestión del error. A nadie le gusta publicar sus errores. A nadie le gusta analizar sus errores. Y por eso es que se hace tan complicado y difícil el hecho de gestionar el error. Porque la mayor parte del tiempo pasan ocultos. El médico, la enfermera, el auxiliar, el prestador de la asistencia, cuando comete un error, lo que trata es de ocultarlo. No hay esa cultura de enfocarlo y enfrentarlo. Es decir, yo cometí un error y lo expongo para que lo analicemos y para que mejoremos eso. Es difícil. No hay esa conciencia colectiva. No hemos logrado aún la sensibilización para que todo el prestador de asistencia sanitaria pueda hacer visible su error. Entonces, en los Estados Unidos, en 1984, en un hospital de Nueva York, se hace un estudio retrospectivo y se encuentra alarmantes cifras. El 3.7% de toda la población que fue admitida en el hospital se produjo un error médico, un error de la asistencia sanitaria. Y de esos, el 58% fue error médico. Entonces, las cifras son altísimas. Y en esa publicación estamos hablando de aproximadamente 98,000 pacientes. Entonces, vean que no es tan oculta, tan invisible. Luego, en 10 años se hizo un nuevo análisis y las cifras casi no variaron mucho, del 3.7 bajó al 2.9%. Entonces, las cifras siguen siendo escalofriantes, son altas. Vean ustedes. Esto es en el primer estudio. Y las variaciones no fueron mayores en 10 años. Entonces, el error está ahí persistente, permanente, muchas de las veces imperceptible. Y cuando es imperceptible, es difícil de corregirlo. ¿Por qué? Porque en el ambiente que se produce de la asistencia sanitaria es muy complejo. Vean ustedes, interviene mucho el sistema, el hospital, la organización del trabajo, el entorno del trabajo, las tareas asignadas, el equipo que está cumpliendo esas funciones, los profesionales que tenemos prestando la asistencia y la vulnerabilidad del paciente. Todo esto confluye para que se produzca el error. Mucho más en una sala de emergencias que es muy congestionada, en donde tenemos simplemente minutos para tomar decisiones. Muchas de las veces no tenemos ese tiempo necesario.
Entonces, eso nos hace mucho más proclives a que se presenten los errores. Dice un adagio, errar es humano. Y la abuelita también lo decía, perdonar es divino. Pero en la actualidad, esto no es tan simple, va mucho más allá, se ha tornado más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial, lamentablemente o ventajosamente, no lo sé, depende de los ojos con los que se mire, las leyes nos han sometido o han facilitado o han mejorado la atención en el paciente. No lo sabemos aún. No hay un estudio cierto que se publique todo esto de lo que estamos hablando ahora. Cuando hablamos de la parte judicial, el famoso COIP, ya ha puesto que el error en la asistencia sanitaria constituye una falta grave que puede ser punible. Entonces, un acto de la asistencia sanitaria es individual, intransferible, no justificado y que genera daño en el paciente. Eso constituye un error en la asistencia sanitaria. Y eso puede ser punible. Puede convertirse en un tormento para el médico, con una implicación legal que puede mandarnos a la cárcel. Esa es la verdadera razón por la que debemos gestionar de mejor manera el error. Tratar de identificarlo, de mejorarlo y, por supuesto, evitarlo. En este artículo 202 del COIP dice que cuando confluyen ciertas terminologías como la inobservancia en el cumplimiento de la norma, es decir, si hay protocolos establecidos, si yo no seguí el protocolo o no conocía de ese protocolo, ya estoy cayendo en un error. Y eso puede ser perjudicial. Si hay impericia en la prestación del servicio, es decir, la actuación del profesional con falta total o parcial de su conocimiento en la parte técnica o en la experiencia. Si existe imprudencia, es decir, yo estoy haciendo algo que de pronto era lo correcto, pero fue imprudente hacerlo en el lugar, en el momento, que de pronto era la indicación correcta, pero no era el tiempo adecuado. Y la negligencia, en que el profesional actúa omitiendo o demorando sus obligaciones. Entonces, cuando esto confluye, esto es punible. Entonces, claro, en ese momento la justicia vendrá y dirá, vente para acá. No le importará que has estado 24 horas en el turno, que has visto un montón de pacientes, que has salvado vidas. No, no, cometiste un error y ahora este error, o por este error te vamos a colgar. Lamentablemente así ha venido sucediendo desde hace siglos. Buscamos el error para culpar, para colgar, para buscar una cabeza de turco, para poner ejemplo. En eso se convirtió siempre la investigación del error. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso es importantísimo que nosotros como prestadores de la asistencia sanitaria estemos muy sensibilizados, que estemos muy conscientes de que la prestación del servicio conlleva un riesgo y que si ese riesgo no ha sido aplacado, yo puedo convertirme en una víctima y cometer un error que posteriormente me cueste la cárcel o la suspensión del ejercicio profesional. ¿Qué significa gestionar el error? ¿O por qué es importante la gestión del error? Porque yo necesito medir el daño. ¿Cuál ha sido la magnitud del daño causado en el paciente? Comprender cuáles fueron las causas que me llevaron a ese error. Identificar, por supuesto, el error cometido, evaluar el impacto en el paciente y trasladar todo esto a la práctica para evitarlo. Una vez evaluado, una vez identificado, una vez corregido, entonces sí, eso me permitirá mejorar. Es la única manera. Si yo no gestiono el error, yo no puedo ser consciente de lo que está pasando. Me está pasando a mí como médico, le está pasando a la enfermera, le está pasando al auxiliar,
le está pasando al estudiante que está ayudando, en este caso el interno rotativo, el externo, que muchas de las veces por ayudar, más bien perjudican, pero porque no ha habido una verdadera directriz. Entonces, si yo no identifico cuál es el verdadero origen, cuál es la magnitud del problema, jamás voy a poder corregirlo. Desde hace muchísimo tiempo se vinieron implementando muchos modelos para gestionar esto del error. Este es uno de los primeros, el modelo de Shell, en donde se habla ya del ser humano, del ambiente, de los programas, la tecnología, de las máquinas y el ser humano como ente propendiente a cometer errores. Esto se lo utilizó mucho tiempo en la aviación. Ustedes saben que la aviación nos ha dado muchísimas lecciones en la gestión del error. En la cabina del piloto le han puesto una grabadora para escuchar qué estaba haciendo, qué decía, qué pasó en los momentos cuando ocurrió el accidente. Entonces, en experiencia de eso se ha tratado de ese modelo trasladarlo para gestionar todos los errores posibles en la actividad humana. Sin embargo, hay muchas de las veces que se convirtió en simplista. El objetivo es buscar el culpable y colgarlo. ¿En dónde está la enseñanza? En que aquí tengo tu cabeza. Y si cometes ese error, tú también vas a venir acá. Entonces, lamentablemente, no ha sido una buena gestión. Ha habido otros métodos, como la del queso suizo, en donde se define el error tanto activo como el error latente. El error activo enfocado en el sistema, en el ser humano. Y esto puede traducirse como en lapsus brutus, torpeza, inobservancia, violación a la norma establecida, ¿no es cierto? Y aquí está inmiscuido el médico, enfermera, odontólogo, pero también es por los auxiliares, también es por los camilleros, es decir, todo el prestador de la asistencia sanitaria. Y por otro lado, tenemos el error latente, que es dependiente, este sí, del sistema, de la infraestructura, y depende mucho de las políticas internas que exista en el hospital, en la sala de emergencias. Cuando no se han dado políticas claras, cuando no se ha gestionado una adecuada planificación, entonces eso puede llevarme a cometer muchos errores que no dependían del médico, que no dependían del personal sanitario. Simplemente fuimos víctimas del sistema. En la actualidad esto fue muy evidente con la sobredemanda que tuvimos en todos los hospitales a causa de esta pandemia. Ahí se desnudaron muchísimos errores en la gestión, tanto administrativa cuanto de la intervención humana. En este modelo suizo, del queso suizo, confluyen tanto los errores latentes, es decir, del sistema, y los errores humanos, y que tienen que alinearse el uno con el otro para que este error progrese. Es decir, si hay unas barreras, ¿no es cierto? Estas van a evitar que esta línea se conecte con la otra, que el orificio que se abrió en primera instancia no atraviese. Pero cuando los errores son sucesivos, uno va al otro, confluyen y se alinean, finalmente aparecerá el error. En este caso, como estamos hablando de la prestación en la asistencia sanitaria, obviamente el daño hacia el paciente. También había este modelo de raíz que trataba de explicar o justificar el error en la causa y el efecto. Un análisis minucioso del evento, si fue en relación directa o indirecta de la persona o de todo lo que conlleva en materiales, en instrumentos, en métodos, en mano de obra, pero finalmente lo único que se veía es el error para sancionar. Se veía el error para dejar un precedente. Es decir, no era una adecuada gestión.
quiero ya meternos de lleno en lo que es el evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? El evento adverso es un daño provocado en el paciente. ¿Producto de qué? De la asistencia sanitaria, pero ese error es involuntario. Porque si nosotros hablamos de un error voluntario direccionado, entonces estamos hablando de otra cosa. Eso ya es un delito. Deliberadamente yo provoqué un daño en el paciente, entonces eso tiene otra connotación. Puede ser con dolo, puede ser direccionado a provocarle daño al paciente. Entonces estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de un intento de asesinato. Pero si el error es involuntario, el daño que se produjo en el paciente es involuntario, entonces eso es considerado como el evento adverso. Y ese error además ha sido como consecuencia de la atención sanitaria, de la prestación del servicio de salud al paciente. Entonces, cuando hay estos tres ítems que confluyen, daño en el paciente, ha sido involuntario y ha sido ocasionado por la prestación de servicio sanitario, entonces estamos hablando de un evento adverso. Eso tiene que quedar muy clarito, porque cuando vamos a hacer la gestión, lo primero que debemos diferenciar es esto, si confluyen los tres conceptos. Según Hernglet, podemos detallar los tipos de evento adverso que tenemos. El incidente, o también conocido como cuasi evento. Esto significa que no generó daño en el paciente, que no le llegó al paciente. Ahí hablamos de un cuasi evento, casi ocurrió, un incidente. Puede haber ya el evento adverso que ha confluido con los tres ítems. Entonces, ese evento adverso puede ser leve, moderado. Leve si el daño ocasionado es mínimo y no ha tenido ninguna implicación, no ha prolongado la estancia hospitalaria, no ha provocado ninguna otra lesión aparte de la que ya tenía. Entonces hablamos de algo leve. Pero si el evento adverso ha sido moderado, eso significa que ha ocasionado una lesión que ha prolongado la estancia hospitalaria. Por lo menos un día más de lo previsto. O los daños provocados en el paciente han sido reversibles y no dejaron ninguna secuela. Caso contrario, estamos hablando de un evento adverso grave, en donde el paciente puede fallecer a causa de ese error. Si el paciente fallece, entonces hablamos de un evento centinela. O cuando ha dejado una lesión, una incapacidad en el paciente que puede ser reversible o irreversible. O que requirió de una intervención quirúrgica para corregirlo. Entonces puede ser un evento adverso grave por el daño causado al paciente. Centinela si provocó la muerte o si dejó una incapacidad permanente en el paciente a causa de la prestación de servicio sanitario y que fue involuntario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aún hay debate en nuestra legislación. El médico dice, no, a mí no pueden acusarme como al delincuente común. No pueden ponerme en el mismo saco. Pero también tenemos que observar la otra parte de la moneda, la contracara por el paciente. Y claro, si es que un evento adverso le llegó al paciente, es obvio que va a estar indignado y querrá alguna explicación, alguna justificación. Todo esto ha crecido en una magnitud increíble. ¿Por qué? Porque producto de esto se ha prestado para que se comercialice el error. Si el paciente descubre que se ha descubierto un error en la asistencia sanitaria, ¿en qué es lo primero que piensa? Este tiene que pagarla y es objeto de perseguirlo para que lo metan a la cárcel, para que le suspendan su licencia médica y la indemnización por los daños ocasionados. En los Estados Unidos, en la actualidad, esto es terrible, porque esto
ha elevado los costos a cifras astronómicas, porque el médico necesita protegerse del error, de la demanda, de la indemnización. Entonces, en la actualidad se paga seguros médicos para protegernos de estos errores. Entonces, claro, también en contraparte el paciente ahora anda buscando indemnización. Entonces, vean ustedes, lo importante es que tener claro el manejo del error, la gestión del error, para en la medida de lo posible evitarlo. Y si ya se cometió, tratar de minimizarlo, pero no esconderlo, porque ese es el peor error. Estamos tapando, cubriendo un error con otro error. El evento adverso puede ser prevenible o no prevenible. Si el error era prevenible, es más fácil intervenir y corregirlo. Si el error no era prevenible, bueno, entonces me aseguraré de que sí cumplí mi protocolo, de que cumplí toda la normativa, no fue una inobservancia, y aún así se produjo el error. Bueno, entonces no era prevenible. Lamentablemente ocurrió y no podíamos hacer nada para evitarlo. Entonces, ahí lamentablemente no podemos hacer mucho, pero sí en el error prevenible, en el que si yo hago lo adecuado, ese error no va a ocurrir. Y hablamos también del incidente o el cuasi evento, en donde no le llegó al paciente. Hubo o se generó un evento que pudo haberle causado daño al paciente, pero no le llegó. Un cuasi evento. O puede hablarse también de una complicación en el proceso de la atención sanitaria. ¿Y eso qué significa? Este es propio de la patología del paciente. Es decir, su estado, su comorbilidad o su patología tenía esa evolución. Y lamentablemente el paciente fallece a causa de su enfermedad, mas no del evento adverso, de un evento adverso, de una complicación, de un mal manejo en la gestión de la asistencia sanitaria y lo que yo hice provocó daño en el paciente. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Un evento adverso que provoca daño en el paciente, que es involuntario y que era por la prestación de la asistencia sanitaria. Hablamos del evento adverso. Que este era prevenible o era no prevenible. Que este evento adverso era leve, moderado o grave. Y que el grave podía llevarle a la muerte o a un daño irreversible, en el cual hablamos de un evento centinela, que puede ser un incidente, un cuasi evento, no le llegó al paciente, o que esto es una complicación propia de su patología. Eso tiene que quedar claro. Así es como en diferentes publicaciones de los eventos adversos, incluido este de la OMS, de la OPS, los principales eventos adversos en las salas de emergencia está dado básicamente por la medicación. Y no solo en las salas de emergencia, creo que esto es en general, en todo el transcurso de la hospitalización del paciente, en toda prestación de servicio sanitario. Y claro, cuando se ponen a estudiar, a desmenuzar, a desglosar, hay mucho que se ha descubierto. El por qué la medicación fue uno de los principales eventos adversos. Puede ser que no le entendió la letra del médico, ¿no es cierto? Y le dieron la medicación cambiada. Entonces, la prescripción médica ha sido fatídica en cuanto al error, al evento adverso que le pudo causar la muerte al paciente. Y hay otras que antes no las teníamos en cuenta, como una infección nosocomial. El paciente entró por una patología y en el hospital adquiere otra. Entonces, eso complica, prolonga la estancia hospitalaria. También hay un peor curso evolutivo. Con mi accionar o gracias a mi accionar, ahora el paciente está peor que antes. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos y corregir sobre la marcha, pero enfrentando el error, no ocultándolo.
Y así es como llegamos a este famosísimo Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres está utilizándose en múltiples hospitales en todo el mundo, porque es una herramienta muy válida y esto tiene que ver con la gestión de la calidad. Ya los expositores que me antecedieron han dejado muy en claro que la calidad en los servicios de salud o en los prestadores de salud es fundamental. Es tan o cuán importante como la atención misma. Entonces, esto es parte de esa gestión de la calidad. El que nosotros aprendamos a gestionar el error y esta simplemente es una herramienta que les va a facilitar esa gestión con el Protocolo de Londres. Ahora vamos a desglosar un poco esto. El Protocolo de Londres no es una cosa más que un modelo organizacional que busca la causalidad del error o del evento adverso. ¿Y esto mediante qué? Una revisión de la organización estructural, buscar a ver si hay factores contributivos. Esto es lo que no se hacía en los otros modelos de atención. Ver si hay acciones inseguras, si se ha violentado, si se han violado esas barreras de defensa y por eso se produjo el error. En cuanto a la organización y la cultura, es decir, esto lo organizacional, lo estructural, gerencial, lo que en la gestión del queso suizo de la espina de pescado hablábamos de las fallas latentes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con todo el proceso, las decisiones gerenciales que hay. Es decir, yo mando un solo médico a la sala de emergencia y con una cantidad astronómica de pacientes que le sobrepasan su capacidad. Pues no es culpa del médico, se ha visto desbordado. No puede brindar una atención de calidad. Entonces, cuando se gestiona y se pide más ayuda del nivel gerencial, le dicen no, porque solo está designado uno. Entonces, eso puede ser un error no del médico, sino del sistema, de la estructura misma, de las decisiones gerenciales. Pueden haber estos factores contributivos que dependen del paciente, de la tecnología, del equipo, del individuo o del ambiente. Es decir, cuando se mezcla todo esto y es el coctelito perfecto que predispone a que se produzcan acciones inseguras. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una acción insegura, esta acción insegura se debe a acciones, omisiones y violaciones de los protocolos que pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Qué significa eso? Que yo sabía que tenía que lavarme las manos, pero por el apuro que tenía, no lo hice. Y claro, posteriormente el paciente con sepsis, posteriormente el paciente con una infección nosocomial. Entonces, tanto las acciones inseguras cuanto el nivel cultural o el nivel organizacional influyen mucho en el paciente, en las tareas asignadas, en las herramientas tecnológicas, en el individuo, en el equipo de trabajo y en el ambiente que se genere. Y si eso ocurre, obviamente ahí se genera el error médico. Cuando hay acciones inseguras. Era lo indicado, pero no era lo adecuado. Pero así como se ha visto todos los factores que contribuyen para que se produzca un error, también existen barreras que van a frenar ese error. Y claro, esas barreras pueden ser físicas, pueden ser administrativas, naturales o humanas. Un ejemplo de esto. Estamos en corre-corre reanimando un paciente que ha entrado en parada cardiorrespiratoria. El médico le dice a la enfermera, póngale 1 miligramo de adrenalina. La enfermera al rato le dice, listo doctor, le he pasado los 10 miligramos de adrenalina. ¿Qué pasó? Escuchó mal. Entonces vean todo lo que puede generar un ambiente caótico como es la emergencia, en que esto sea proclive, sea como ese caldo de cultivo para que se produzca, se provoque el error.
Sin embargo, también puede llegar simplemente a ser un cuasi evento. Dice, le dicen, póngale los 10 miligramos de adrenalina. Y la enfermera le dice, doctor, pero 10 miligramos de adrenalina, ¿no es cierto? Se dio cuenta a tiempo. Entonces, eso es una barrera humana, que eso es en la gran mayoría que nos libra de los errores, cuando logran darse cuenta. Muchas veces hay barreras físicas. Si yo le pongo a un paciente un aislamiento para contacto respiratorio, estoy evitando que se propague, que se contagie su enfermedad. Entonces, todo esto tengo que ir buscando mediante el protocolo de Londres. Y en sí, todo esto desglosado parte por parte, es lo que hacemos en la gestión del error, empezando desde la organización, de la cultura organizacional, de la parte gerencial, los procesos administrativos. Luego vamos con los factores contribuyentes, del paciente, de las tareas, de la tecnología, del individuo, del equipo de trabajo, del ambiente en el cual se produjo, de la hora a la que se produjo, las acciones inseguras. Dice, este paciente tenía que haber recibido una infusión, pero la infusión no estaba rotulada. Entonces, al no haber rotulado, yo cometí un error. He violado el protocolo que indica seguridad para el paciente. A veces omisión. Y los errores pueden ser por omisión o por acción. Esto me provoca el error. Cuando todo esto ha fallado, hemos violentado los protocolos y no hubo las barreras que detengan ese error. Simplemente ocurrió y se produjo el error, el evento adverso. Pero si solamente llegó hasta acá y las barreras lograron detenerlo, entonces estamos hablando de un cuasi evento o de un incidente, porque no hay daño en el paciente, porque no le llegó esa acción u omisión al paciente. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos al gestionar el error con el protocolo de Londres? Esto también tiene que quedar súper clarísimo. Y el investigar un evento adverso, primeramente si era previsible o no era previsible, si era evitable o no era evitable, y buscar qué es lo que falló. En resumen, es esto. El evento adverso, gestionado de esta manera, nos va a dar una visión clara de qué falló, de por qué falló y cómo puedo enfrentar esto. Es así que cuando yo detecto un evento adverso o tengo el reporte de un evento adverso, yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Tengo que investigarlo? ¿Por qué voy a investigarlo? ¿Realmente es un evento adverso? ¿No es cierto? Y si se definió como un evento adverso, entonces lo primero que tengo que hacer es conformar un equipo con esa decisión de investigar. Es decir, lo primero que nace es mi decisión para investigar, porque efectivamente ha sido un evento adverso, porque efectivamente esa acción insegura, esa falla en el protocolo, esa falla en la decisión gerencial ha provocado un daño en el paciente. Entonces sí, hay que investigarlo. Una vez que decido investigarlo, entonces selecciono el equipo investigador. Y aquí es fundamental que en el equipo esté las personas implicadas en el proceso, no directamente del que generó el error, porque si no sería sesgado, ¿no es cierto? Una comisión que sea lo más neutral posible, porque lo que me interesa es ver qué es lo que falló. Ojo, vuelvo a hacer énfasis en esto que es importantísimo. El evento adverso, la gestión del error con el protocolo de Londres a nivel intrahospitalario no es punible. El objetivo no es buscar el culpable y colgarlo, sancionarlo. El objetivo es encontrar esos factores que influyeron en ese error y mejorarlo para evitar que eso vuelva a suceder. Quizá eso es lo que no hemos aprendido o lo que no nos han enseñado en todo este tiempo.
Porque claro, típicamente lo que buscamos es el culpable para sancionarlo. Y por eso es que muchos de los prestadores de la asistencia de salud no lo reportan. Es mejor ponerlo debajo del colchón. Pero no me doy cuenta que con eso estoy perjudicando tanto al mismo sistema de la atención, porque eso podría salvar vidas. Entonces, si hacemos conciencia en que este protocolo no es para buscar culpables y sancionarlos, sino para mejoramiento de la actividad de la asistencia sanitaria. Entonces, ese equipo tiene que estar conformado por gente que sabe cómo es el movimiento en la unidad, en el servicio. Tenemos que obtener toda la información necesaria para analizar. Y obviamente aquí la historia clínica juega un papel fundamental, importantísimo. Muchas de las veces en nuestro hospital, cuando hacemos la gestión del error y nos ponemos a revisar las historias clínicas, llegamos a ese hecho lamentable que no entendemos. Y entonces ahí sí toca llamar al que escribió, al experto en grafología, para que nos ayude descifrando qué es lo que hemos querido documentar, qué es lo que hemos querido decir en esa historia clínica, en esa nota. Esto es fundamental, la cronología de los hechos. Por eso es que la historia clínica bien documentada nos va a ayudar muchísimo en la gestión del error. Pero también cuando se violenta el formato del llenado adecuado, puede jugarnos en contra. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero no lo he documentado. Entonces, a veces la historia clínica se queda corta. Las bases documentales no siempre son lo que esperamos. Pero lo que debemos propender es documentar la cronología de los hechos. ¿A qué hora llegó? ¿Cómo llegó? ¿Con quién llegó? ¿Qué tenía? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue la primera intervención? ¿Qué es lo que se hizo con ese paciente y cuál fue la evolución? Por esto es importantísimo saber documentar todo esto en la historia clínica, porque aparte de salvarnos, ayuda y contribuye en el mejoramiento de la calidad. Tenemos que identificar cuáles fueron esas acciones inseguras que se produjeron en la asistencia sanitaria y con esas acciones inseguras identificar los factores contributivos. Es decir, no solo es la acción insegura, es decir, le puso los 1000 de solución salina cuando solo le dijeron 100. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era a la madrugada, porque no había descansado, porque no había dormido, porque estaba preocupado. Entonces, ¿cuál fue ese factor contributivo? Y aquí el error humano muchas de las veces depende también de la condición física del médico, si no ha descansado, si está con preocupaciones, si tiene un estrés laboral. Las emergencias se mueven muchísimo y muchas de las veces la gente que está a nuestro alrededor no siempre guarda la serenidad, la calma en ese momento crítico. Entonces eso contribuye a que se cometa errores. Una vez analizado todo esto, tenemos que sacar recomendaciones y un plan de acción. Que no quede solo en el hecho de castigar a alguien, que no sirva solo para ejecutar una sanción. Esto tiene que servirnos para mejorar, para que esto en un futuro no vuelva a ocurrirnos. Ese es el verdadero objetivo de la gestión del error a través del Protocolo de Londres. Si logramos eso, pues estamos mejorando la calidad. Estamos mejorando el quehacer médico. Esto es una publicación que hicimos en nuestro hospital con la doctora Semanate, una médico posgradista que se graduó en el 2017 y su protocolo de tesis fue esto. Y como les digo, lamentablemente no hay mucho documento publicado en la gestión de los errores, porque no nos gusta que nos juzguen los errores que cometemos. Pero ventajosamente, en el hospital hicimos una campaña para sensibilizar al personal de la prestación de la asistencia sanitaria y es así como de ahí se recopiló toda esta información que se las quiero compartir a ustedes. Habíamos
hecho el análisis de 52 eventos adversos que ocurrieron. Hubo un evento centinela, 8 cuasi eventos y 43 eventos adversos. Entonces vean cómo este impacto que tiene en la gestión del error nos puede ayudar a prevenir futuros errores. Sobre todo en una sala que es caótica, que no siempre estoy esperando al paciente estable, que no siempre solo tengo un paciente, que tengo múltiples, y más aún cuando se congestiona, cuando tengo múltiples víctimas. Entonces, los servicios de emergencia son ese punto crítico, es el lugar perfecto para que se produzcan todos los tipos de errores que puedan imaginarse. Estos fueron los principales eventos adversos. En los procedimientos clínicos, en la medicación, ¿sí? Hubieron pinchazos, es decir, todo esto nos dio una perspectiva diferente para tratar de incentivar a nuestros médicos, a nuestro personal sanitario que labora en el hospital, para que reporten el error. Y aquí hay algo muy importante, porque si trabajamos como equipo, no solo la persona que comete el error tiene que notificarlo, sino la persona que se dio cuenta, que vio, que fue testigo. Y esto no se trata de buscarle persecución, no se trata de hacerle quedar mal, es por el beneficio propio del servicio. Y como es una notificación anónima, porque aquí no requerimos de nombres para buscar culpables, sino de búsqueda de errores para subsanarlos, para corregirlos, para buscar políticas, para trabajar en conjunto como equipo para evitar que esto vuelva a suceder. Y en esa construcción de un buen ambiente, de un buen desarrollo, la confianza, el aprendizaje, la información, la organización del trabajo en equipo es importantísimo. Si esto está por separado, es imposible que la rueda gire, porque todo esto está por su lado. Y lo que nosotros propendemos desde la parte directriz, mejorar con esto del mejoramiento de la calidad, es generar un cambio. ¿Y cómo genero ese cambio? Amalgamando, uniendo los esfuerzos. Si nosotros logramos que todo esto engrane, habremos superado, habremos contribuido en que lo que hago va a beneficiar tanto al paciente y va a evitar futuros errores. Y sobre todo, nos solidificará como equipo de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para evitar el error? Esto debería salir de todo este análisis, pero en términos generales, luego de tantas revisiones que hemos hecho, tantos análisis, ¿no es cierto? Y la literatura lo recomienda también, es un alto nivel de competencia y actualización, que es justamente lo que ustedes están haciendo ahora. Capacitarse, actualizarse, que todos los conceptos que ahora los tienen los puedan llevar a la práctica para hacer algo más seguro, algo más beneficioso, tanto para el paciente cuanto para su práctica profesional. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional. ¿Qué ha pasado con esto? En un estudio que hizo la Joint Commission para acreditación de las unidades prestadoras de salud, se descubrió que habían muchos médicos, muchos profesionales que no tenían título, que estaban ejerciendo de manera clandestina. No había una acreditación profesional, una certificación. Entonces yo tengo que hacer lo que estoy capacitado para hacer, ¿sí? Aquí no se vale como la receta de cocina. Voy a experimentar y ver qué tal me sale. Si me sale bien, lo repito. Si no me sale bien, pues lo omito. Aquí no hay tiempo para eso. Otorgar atención médica integral. Es decir, no tengo que ver por partes, porque ahí puedo cometer errores. Claro, viene por el dolor en el epigastrio y me concentro en ver el dolor del epigastrio y no me doy cuenta que podría ser un infarto de miocardio. Tiene que ser oportuno, competente, seguro
y respetuoso con el paciente. Muchas de las veces esa empatía que logramos con el paciente nos va a salvar de una demanda, ¿no es cierto? No, señor, ¿sabe qué? Lamentablemente hemos cometido un error. En vez de ponerle paracetamol, le hemos puesto diclofenaco, ¿no es cierto? Pero el paciente tiene que enterarse de que se cometió un error. Y muchas de las veces esa sinceridad, claro que depende mucho cómo aborde la comunicación con el paciente. Cuando el paciente siente que esto es sincero y que ha sido un error involuntario, muchas de las veces lo ha aceptado y no hay ninguna demanda. Pero cuando tratamos de ocultar el error, sobreviene otro error. Y ahí es cuando somos más rápidamente presas de este sistema. La competencia profesional debe sustentarse en el conocimiento vigente, habilidades, experiencia en la solución de los problemas y por eso nuevamente énfasis. Si ustedes tienen nuevos conocimientos, si ustedes han aprendido nuevas cosas, pero tienen que ser sustentadas en una base científica, ¿no es cierto? No como dele dióxido de cloro y eso le va a salvar. Esperemos que todos los conocimientos sean importantes en su práctica profesional y que todo lo que hagan sea sustentado en una evidencia científica. Debemos aprender a reconocer las limitaciones y aprender a referir al paciente oportunamente. No tengo que quedarme con el paciente. Yo tengo que entender que el servicio de emergencia no es hospitalización, aunque muchas de las veces por fallas en el propio sistema, esto así está ocurriendo. Las salas de emergencia llenas, abarrotadas, ¿por qué? Porque la hospitalización también está llena, porque no hay espacio, pero es un área de transición. Entonces yo no tengo por qué quedarme enganchado con ese paciente. No hay que encariñarse, hay que engancharlo oportunamente con la especialidad que corresponda. Involucrar a las otras especialidades. Y tienen que ser nuevamente decisiones basadas en evidencia. Aquí no se vale el que así me dijeron, el que así vi que hizo el médico en donde yo estuve, en donde me formé. Esto tiene que ser basado en evidencia, en conocimiento fresco, pero que sea real, ¿no es cierto? Que sea confiable. Aplicar medidas de seguridad y prevenir los riesgos del paciente. Claro, hemos dicho que el riesgo aumenta cuando se da la asistencia sanitaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medidas para disminuir ese riesgo, para prevenir que hayan eventos adversos. Y claro, todo lo que hemos mencionado previamente tiene que darnos esa apertura en nuestro conocimiento para cimentarlo y decidir protegerme a mí mismo en mi práctica profesional, pero obviamente pensando en el beneficio del paciente. Esto, aunque no nos guste, el Ministerio de Salud está tratando de aplicar guías de práctica clínica, pero la mayoría de las guías no son para la emergencia, son para el manejo ambulatorio, son para el primer nivel. No hay una guía de práctica clínica que sustente mi quehacer en la emergencia. Pero claro, en cambio existen protocolos internacionales. Si hablamos de reanimación cardiopulmonar, existe un protocolo universal. Si hablamos del manejo del trauma, existe un protocolo universal. Si hablamos de enfermedades metabólicas y entre ellas a la cabeza, la diabetes mellitus, hay protocolos universales. Entonces, ese es mi principal mecanismo de defensa para hacer las cosas bien. No verlas y no hacerlas desde el error. No tengo que aprender del error. Tengo que evitarlo, pero si lamentablemente se dio, pues obviamente que esto sirva, mi reporte sirva para los otros médicos, para el otro personal sanitario. Elaborar el expediente clínico completo de cada paciente, es decir, la historia clínica bien identificada, bien rotulada con todas las evoluciones necesarias que expliquen todo lo que he hecho. No solo hagamos, documentemos. Justificar todas las decisiones en la historia, que es lo que ya hemos dicho. Y esto tiene que quedar como premisa. Si hacemos exactamente lo mismo siempre, ¿por qué vamos a esperar resultados diferentes? ¿Qué significa? Si yo hago las cosas mal
si no me ciño a los protocolos, ¿por qué voy a esperar que las cosas salgan bien? Pero si yo hago las cosas bien siempre, no voy a esperar que salgan mal las cosas, ¿verdad? Entonces, llevémonos ese mensaje como una premisa. Yo quiero ponerles unos casos para ver cómo estamos, si entendimos, cómo lo vamos a interpretar. Entonces, quiero poner unos casos clínicos para compartir con ustedes y someterlos a votación, a ver qué resultados obtenemos. No sé si me ayudas con eso, por favor. Vamos con el primer caso. Paciente femenina de 32 años, no refiere ningún antecedente patológico. La última menstruación fue hace 2 semanas y acude al servicio de urgencias por presentar un dolor abdominal de 48 horas de evolución. El dolor inició en el epigastrio y se tornó difuso. Los exámenes de laboratorio solo reportan una ligera leucocitosis con neutrofilia. Solicitan valoración por el médico cirujano valora y le pide una tomografía simple y contrastada del abdomen y pelvis. Se genera la solicitud y la paciente, cuando ingresa al tomógrafo, el técnico que le va a realizar la imagen, al ver la documentación, no da paso al estudio, porque dice que los niveles de creatinina están fuera del rango normal, por lo tanto es devuelta a la sala de emergencias. Entonces, con este pequeño caso vamos a votar. Esto es un evento adverso, es un incidente, cuasi evento, es un evento adverso grave, centinela. Por favor, hacemos la votación en la pantalla, no en el chat, sino en la pantalla. Por favor, digitamos, vamos a tener 1 minuto para esta votación. Ok, creo que ha estado bastante rápido. No se suman más votaciones. Listo, doctor. La respuesta B está con el 84%. Exactamente. La mayoría ha votado por la respuesta correcta. Esto es un incidente, es un cuasi evento. ¿Por qué? Porque aquí, ventajosamente, esta barrera humana, el técnico de imagen se dio cuenta de que efectivamente el contraste puede tener un daño muy tóxico, nocivo en el riñón. Y si ya tenía la creatinina elevada, pues indudablemente esto iba a ser muy perjudicial en la paciente. Y esto es lo que ocurre a diario. Muchas de las veces omitimos en las mujeres en edad fértil la prueba de embarazo. Y cuando viene el resultado de la tomografía, vemos el producto de la gestación en la tomografía. Nos ha pasado. También que el paciente ya tenía un fallo renal y luego de la tomografía viene complicado. Vamos con el siguiente caso. Caso número 2. Paciente masculino de 65 años, con antecedentes de falla cardíaca en tratamiento con diuréticos desde hace 2 años. Acude al servicio de emergencia con un cuadro de una gastroenteritis aguda más deshidratación moderada. El médico que le atiende evalúa y decide que le va a poner analgesia con paracetamol y le va a hacer una reposición del volumen con 200 cc en bolo hasta esperar el resultado del laboratorio. La enfermera de turno, luego de cumplir la indicación del médico, le manifiesta: ya le pasé los 500 de cristaloide STAT. Al ver esto, el médico se acerca al paciente, pero no encuentra ninguna complicación. ¿Qué les parece este caso? ¿Es un evento adverso, incidente, cuasi evento o un evento adverso centinela? Ponemos a votación.
Ok, creo que se ha detenido la votación. El 63% ha dicho que se trata de un evento adverso. Un menor porcentaje ha dicho un cuasi evento y alguien ha dicho un evento centinela. Ok. Efectivamente, esto es un evento adverso, pero es un evento adverso leve. No ha dejado ninguna lesión en el paciente, no ha complicado la condición del paciente, porque probablemente está muy deshidratado, una deshidratación moderada. Ojo con este paciente porque tenía falla cardíaca, y si tiene falla cardíaca, el darle volumen puede ser muy imprudente. Y eso puede generarme daños, que se encharque el paciente y eso provocarme otro tipo de lesión y por lo tanto la condición basal de él cambia. Y si era para manejo ambulatorio, ahora ya requerirá de hospitalización. Entonces el impacto de a veces pequeñas decisiones, un poquito de solución salina nomás fue, dice el personal. Dice, no, pero si me dijo paracetamol, pero yo le puse ketorolaco. Los dos son analgésicos, sí, pero la implicación es diferente de cada uno de ellos. Vamos con el siguiente caso. El caso número 3, un paciente masculino de 40 años, sin antecedentes patológicos, ingresa a la sala de emergencia por presentar un dolor súbito en el flanco derecho, un EVA 10/10. Por la intensidad del dolor, el médico indica que le pongan 10 miligramos de morfina intravenosa. Durante la infusión, el paciente presenta un rash cutáneo generalizado, empieza a desaturar, se hipotensa y es pasado al cuarto crítico. El médico reevalúa, le pone corticoide intravenoso, adrenalina intravenosa, 0,3 miligramos y la sintomatología del paciente revierte. ¿Frente a qué tipo estamos de daño? Ok, se ha estabilizado la votación. La respuesta C, un evento adverso grave, el 74%. Hay un menor porcentaje si es un evento adverso. Un incidente, un mínimo porcentaje, ¿ok? Efectivamente, esto es un evento adverso grave. El paciente le llegó la medicación, el paciente desarrolló una evidente lesión. Es un choque anafiláctico que fue necesario revertirlo con medicación. Pero yo les comento algo. Aquí teníamos que analizar también la previsión del error. Y esto nos sucede con mucha frecuencia en las salas de emergencia. El paciente nunca tuvo ninguna alergia, el paciente nunca tuvo ninguna patología. Y cuando utilizamos medicación, ¿no es cierto? Recién nos damos cuenta de que el paciente era alérgico y que desarrolló una anafilaxia. Pero que ventajosamente, como estaba en un hospital con el nivel necesario para poder intervenir y revertir ese estado de gravedad, hemos solventado y no deja ninguna secuela, ¿no es cierto? Pero esto era un error no previsible, no prevenible, porque no sabía que el paciente tenía. A diferencia que si el paciente manifestó que tenía alergia a los opioides y aún así le puse morfina, entonces sí es un error que pudo haber sido previsible, porque ya sabíamos que tenía alergia. Vamos con el siguiente caso para ir cerrando. Una paciente de 32 años sin antecedentes de importancia. Cursa la tercera gesta con 40 semanas de gestación. Acude referida desde un primer nivel
refiriendo que estaba en labor de parto prolongada. Al ingreso, la paciente se ve muy álgica, está pálida, está hipotensa, taquicárdica, diaforética. El médico de la guardia se da cuenta de esto y rápidamente dice, pónganla en el cuarto crítico, canalícenle 2 vías periféricas e infundan cristaloides. Como en su nivel de complejidad tenía herramientas tecnológicas, le hace una ecografía FAST a la cabecera del paciente y se da cuenta que hay abundante cantidad de líquido libre en la cavidad abdominal. Con estos hallazgos empieza a transfundir cuatro paquetes globulares y solicita ingreso al quirófano inmediatamente. Iniciada la transfusión y en camino al quirófano, la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio y fallece. ¿Frente a qué estamos aquí? Ok, se estabilizó la votación. La mayoría de los votantes dicen que es un evento adverso grave o un evento centinela porque la paciente falleció. Y esta pregunta estaba con trampa. ¿Por qué? Porque la condición de la gravedad de la paciente ha hecho que siga su evolución natural. Un choque hipovolémico, un choque hemorrágico, ¿no es cierto? La paciente tuvo una ruptura uterina y por eso la gran cantidad de sangre. No se perdió tiempo, se canalizó las vías y rápidamente se le sube al quirófano, pero lamentablemente la paciente fallece. Hemos intervenido adecuadamente, se han tomado decisiones correctas, pero lamentablemente aún así la paciente fallece. Pero a consecuencia de su patología base, de su problema principal, que en este caso era una ruptura uterina. Entonces, en este caso, hablaríamos de que es algo absolutamente no previsible y que no ha sido un evento adverso porque no ha habido, primero, una acción médica que le haya provocado el daño al paciente. ¿No es cierto? Se ha actuado correctamente con el protocolo para rápidamente esa paciente reponerle volumen y llevarla a quirófano, que es lo que tocaba hacer. Es muy probable que, claro, en el transcurso del análisis digan, sí, pero es que tenía que ir intubada, es que tenía que ir mejor estabilizada, pero probablemente lo que necesitaba era el ingreso rápido para la sala de emergencia y así lo consideró el médico. Entonces, esto puede ser simplemente una complicación de su patología base. Ok, espero que haya sido de mucha valía para ustedes el haber abordado este tema que puede ser muy árido, muy complejo, o puede ser absolutamente necesario para nuestra práctica profesional, más aún en los sistemas de emergencia. Si es que hay alguna pregunta, estoy dispuesto a ayudarles en lo que pueda. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Realmente ha sido un verdadero honor poder haberle escuchado esta noche, hablando sobre un tema también bastante complejo como es la gestión del error en la sala de emergencia, sobre todo porque debido a la premura de las acciones que emprendemos, que es lo que hemos estado hablando durante todo este día. La gestión del error parecería ser un puntal fundamental para poder mejorar la calidad de la atención a partir de la identificación del error. El conocimiento se adquiere siempre con posterioridad a la acción. Cuando esta sucede de acuerdo con los objetivos, supone un acierto que corrobora la tesis de partida. Lo contrario ocurre cuando el resultado esperado no coincide con el real. Cuando esto sucede, decimos que un error ha aparecido, lo que supone analizar la acción con el fin de hacer los cambios oportunos. Una acción siempre supone un acierto o un error, y el error siempre
contribuye a aumentar el conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Tenemos un par de preguntas. No sé si el doctor Gross está conectado para que las haga, por favor. No tengo acceso al chat. Adelante, doctor Gross, lo escuchamos. Ya. Buenas noches, doctor Vidal. Una de las preguntas que hicieron es, en casos de unidades con limitada capacidad resolutiva, ¿se considera una negligencia médica? Ok, gracias por la pregunta. Y esto nos sucede a diario. Muchas de las veces no tomamos en cuenta de que mi ubicación geográfica, la georreferencia está muy distante. Era solamente un puesto de salud, ¿no es cierto? Entonces puede ser un error en el sistema, ¿no es cierto? La política gubernamental no ha previsto este posible evento, que una patología con absoluta gravedad sea necesario transferirlo a un hospital cercano y que no había el acceso, no había la carretera, no había la ambulancia o no había los insumos necesarios para llevarlo a ese paciente. Pero entonces ahí, si nosotros no hacemos nada, ya hemos detectado que estoy lejos, esto va a suceder sobre todo en el área rural, ¿no es cierto? En donde mi sitio de referencia está a 2 a 3 horas y aún así no me he previsto de cristaloides. Entonces, cuando llegue el paciente chocado, ni siquiera puedo canalizarle una vía. Entonces, estoy cometiendo un doble error. El uno, producto del sistema, de la mala organización de la política. Y el segundo, por mi parte, porque no he previsto esa posible presencia de paciente que necesite un cuidado de esa magnitud. Entonces, claro, si no hacemos nada por mejorarlo, el error queda ahí y seguirá cometiéndose. Y claro, puede llegar a ser una negligencia, porque yo no he previsto con protocolos, con unas barreras de defensa para ese tipo de error. Siguiente pregunta, doctor Gross. Bien, ¿se podría considerar, doctor Vidal, disminuir las horas de guardia en busca de mermar la cantidad de errores? La persona que nos pregunta es una médica especialista en medicina de emergencia que nos comenta que tiene entendido que debido al cansancio, la mayor cantidad de doctores cometen errores que muchas veces son evitables. Así es, como hemos visto, ese factor contributivo, ¿no es cierto? Puede ser el cansancio del médico, ya lo hemos mencionado. Pero claro, aquí no solo depende de la unidad, porque acuérdense ustedes que quien rige la política en salud es el ministerio. Y el ministerio a su vez obedece a una política gubernamental. Y esto tiene una implicación gigante, gigante. Recuerden ustedes que en nuestra formación, para los que somos un poquito de la vieja guardia, hacíamos turnos cada tercer día, ¿no es cierto? Pero aún así, a veces la necesidad obligaba a buscar un ingreso extra. Entonces tocaba trabajar en el intermedio del turno. Entonces, ese no tener descanso, por supuesto que eleva el riesgo, es un factor contributivo a que yo cometa los errores. Y más aún si eso ocurre a la madrugada, una atención de emergencia a la madrugada, y si no estoy concentrado, si no estoy lúcido, probablemente voy a cometer muchísimos errores, más de los que podría hacer si es que estoy fresco, bien descansado. Entonces, esto parte de muchísimas aristas. Ustedes dirán, pero es que yo necesito ingresos. Y dirá, pero es que lo que me pagan no es lo suficiente que yo necesito, ¿no es cierto? Ah, pero es que la carga horaria de 24 horas es inaudito. Y vean ustedes que uniendo esfuerzos, en aquella época, recuerdo con los directores del posgrado,
se llegó a un acuerdo en donde ya las guardias no iban a ser cada tercer día, sino se pasaron a cada cuarto día. Y eso se logró instaurar en el CES. Entonces ya es una política que rige ahora en los posgrados. Entonces el posgradista ahora tiene sus horas de descanso, ¿no es cierto? El turno cada cuarto día y por lo menos un par de horas de descanso. Y eso no significa que quédate a dormir por aquí nomás. Tiene que ir a la residencia a tener un descanso real. Entonces, asimismo se han implementado algunas acciones dentro de las unidades asistenciales en donde ya los turnos no son de 24 horas, sino de 12 horas. Pero claro, esto depende de muchísimos factores y obviamente en nuestras manos está ir generando, documentando el hecho para presentar a la autoridad competente para obviamente ir reduciendo. En los Estados Unidos también hacen jornadas de 12 horas, pero los espacios son mayores. En Europa hay lugares en donde aún hacen 24 horas. En Canadá hacen 24 horas. Entonces, es decir, no es una política universal. No nos hemos puesto de acuerdo y esto tiene que ver muchísimo con quién también está en nuestro respaldo. Y eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer, unirnos. Si todos unimos nuestro esfuerzo, nuestra protesta, probablemente consigamos mejores logros. Ahora yo les digo, la contraparte, si bien es cierto desde la parte médica, es decir, del médico, yo quisiera trabajar menos horas para descansar más, ¿no es cierto? Pero ¿quién más suple? Ahora en esta emergencia nos quedamos perplejos porque habían recursos para contratar aún cuando sea por el periodo de la pandemia y no habían profesionales, ¿no es cierto? El abasto en las unidades de emergencia es mínimo. Aún no cerramos la brecha de médicos emergenciólogos para el país. Entonces difícilmente vamos a poder llegar en este momento a tener mejores horarios o jornadas laborales. Pero la lucha es esa. Si nos unimos en el esfuerzo de generar una política de cambio, como ustedes vieron, ese engranaje es fundamental y eso lo conseguimos trabajando en equipo. Y cuando me refiero a equipo, también tienen que ver los gremios, las personas que nos representan, las instituciones, y que esto se lleve a una política pública. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vidal. Última pregunta, doctor Gross. Listo, doctor. ¿Qué hacer frente a factores que aumentan la producción de errores en los profesionales médicos? Usted ya hizo mención acerca de la carga laboral y el otro aspecto sería en cuanto a la calidad, a la cantidad de atención de los pacientes que pueden ser en relación a los médicos disponibles. Ok, justamente lo que estábamos hablando. Esa brecha de médicos para la población, esa brecha de camas para la población, ese hecho de no gestionar una política de fortalecer el primer nivel ha colapsado a los siguientes niveles. Entonces, esto es un error estructural de la política gubernamental. Y lamentablemente no está en nuestras manos poder cambiar esto, pero sí podemos ser gestores. Si nosotros hemos detectado esto, hagamos la gestión del error. Unámonos o reunámonos con el equipo de la mejora continua de la calidad en mi servicio. Elevemos esto a un documento. Es la única forma de ir consiguiendo cambios. Lamentablemente, el sistema que tenemos es establecido para una menor cantidad de población. Ahora ya estamos en 17 millones y esto se creó para 8 millones. Entonces ya tenemos un déficit importantísimo. Pero si no fortalecemos el primer nivel, vamos a estar siempre saturados en el segundo y el tercer nivel. Y también es una política de educación para la población. Yo no tengo que esperar a estar grave para llegar al hospital. Yo no tengo que saturar los servicios de emergencia porque tengo un muñero, porque me golpea hace 15 días, porque me duele la cabeza de vez en cuando. Entonces, esto requiere de varios integrantes en este escenario. Por un lado, la población, que sea educada y sepa utilizar adecuadamente los servicios de emergencia. Por otro lado, los que realizan, los que dan las directrices en la política pública y también desde mi área en donde estoy laborando. Entonces, esto se requiere de muchísimos esfuerzos, pero si yo empiezo por reunirme con mi equipo de mejora de la calidad,
yo voy a empezar a generar cambios. Yo voy a presentar, yo tengo que documentar, tengo que reportar los errores. Yo les voy a preguntar, en sus unidades, ¿quién reporta los errores? ¿Cuántas personas lo han hecho? Entonces es difícil que cuando recién nos reunimos a un foro, en una conferencia, yo saco todos los problemas que tengo, que me han sucedido, pero no tengo nada documentado. Entonces, si no empezamos a documentar, no podemos generar cambio. Los datos sirven para muchísimas cosas y una de esas es empezar a generar cambios en beneficio de nosotros mismos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vidal. La gestión del error sin duda es una parte fundamental en los procesos asistenciales y también técnico-administrativos, no solo en las salas de emergencia, sino en todos los procesos de atención. Se vuelven más importantes en la sala de emergencia porque, como dijimos hace un momento, el dinamismo y la rapidez con la que nos toca actuar suelen dar lugar a una serie de errores significativamente mayores en cantidad y en severidad que en otras áreas de atención. El doctor Luis Felipe Vidal es médico especialista en medicina de emergencias y actualmente es el coordinador técnico del proceso de producción de emergencia del Hospital General Docente de Calderón. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Ha sido un cierre brillante de semana y de módulo. Un abrazo, doctor Vidal. Hasta la próxima. Gracias, gracias a todos y un placer verdaderamente haber compartido con ustedes y espero que esto sea de mucho beneficio en su formación y en su práctica. Buenas noches. Una buena noche. Muchísimas gracias.